día de hoy vamos a revisar, y con esto estaremos cerrando, vamos a revisar un texto que está en Romanos, la epístola que escribió el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Pero antes de entrar ahí, quisiera hacer un breve resumen de todo lo que vimos a lo largo de estas sesiones de las claves de la prosperidad. Si recuerdan, en la primera sesión que tuvimos, estuvimos viendo ahí algunas claves. Entre ellas vimos que era importante meditar en la palabra de Dios, que esto era lo que nos iba a traer prosperidad porque iba a hacer que nos fuera bien en todo. También estuvimos viendo que es la presencia de Dios la que prosperaba. Vimos el caso de José, de cómo él, a pesar de que estuvo en la cárcel y demás, fue prosperado. También vimos en otra sesión, si no me recuerdo fue la sesión 3, algo así, acerca de las áreas de prosperidad, y veíamos que la prosperidad podía ser en 3 áreas. Hablábamos del alma, el cuerpo y en las cosas o los bienes materiales, y estuvimos mencionando que la prosperidad tenía que empezar por el alma. Si no prosperaba el alma, entonces la parte de la prosperidad del cuerpo, es decir, la salud, y la prosperidad económica no iba a llegar. Necesitábamos atender primero que nuestra alma fuera prosperada, y la única forma de prosperar el alma era meditando en la palabra de Dios. En la sesión siguiente estuvimos hablando de que no eran las riquezas de vanidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de la riqueza de vanidad? Pero era las riquezas deshonestas, pues, para ponerlo de alguna forma, que estas no eran las que nos iban a prosperar en la parte económica, sino que era el trabajo arduo y que era la paciencia, el esperar. Eso era lo único que nos iba a llevar a ser prósperos, y que si nos apresurábamos para hacer riquezas, seguramente íbamos a terminar mal, ¿no? Que íbamos a terminar atravesados de muchos dolores. Después enseñamos en la siguiente sesión que también era muy importante el hacer un plan de gastos, un presupuesto. Comentábamos en ese momento acerca del versículo donde Jesús dice: ¿quién no se sienta a hacer cálculos antes de edificar una torre para saber si tiene lo suficiente para edificarla? Y entonces hacíamos nosotros esa recomendación también: siéntate, haz números, planea incluso el ahorro, ¿no?, para que vayas prosperando en la parte económica, que es algo que siempre nos preocupa, y lo vamos a ver un poquito más adelante hoy. Esa preocupación, debemos de tener esa preocupación en lo económico, sí o no, en fin. También decíamos que para hacer esto, y lo enseñamos en la siguiente sesión después de que hablamos del presupuesto, hablamos acerca de sabiduría e inteligencia, que necesitábamos ser sabios e inteligentes para poder pues prosperar, y que además la sabiduría y la inteligencia no solo nos ayudaban a prosperar, sino que incluso la sabiduría excedía al conocimiento y otras cosas, porque la sabiduría guardaba, no solo nos guardaba, sino que nos daba vida, ¿no? Y después entramos a tocar temas de relaciones interpersonales que eran fundamentales, y dedicamos varias sesiones ahí. En la primera hablamos acerca de que si tenemos algo en contra de alguien, está mal, y debemos de ir y ofrecer nuestras disculpas y pedir perdón, que debíamos de perdonar a otros. Incluso se acuerdan que hablábamos de ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús dijo, bueno, pues 70 veces 7 nada más, ¿no? Ya después de eso si sigues empecinado en guardar rencores, pues tal vez no te sirvió, ¿no? Y tendrás que perdonar tras 70 veces 7, pero bueno. También vimos cómo manejar los conflictos, fue otro de los temas que estuvimos viendo. Primero vimos que conflicto iba a haber, y esos conflictos eran esperables. Vimos que los conflictos, si no se resuelven, nos generan problemas en la prosperidad, entendiendo nuevamente como prosperidad el que te vayan bien todas las cosas. No que tengas mucho dinero, sino que te vaya bien en tu vida, que tu vida emocional, tu vida
en pareja incluso te vaya bien, que no tengas problemas que te estén distrayendo y que entonces, estando en paz con todos y estando en paz con tu pareja, puedas avanzar en otras áreas de tu vida, ¿no? Estuvimos viendo pues varias sesiones. Primero eso fue el perdón, después cómo manejar el conflicto. También lo vimos en cuanto a que el conflicto, si bien existe, no es el conflicto el problema, sino el problema realmente es cómo atendemos o cómo manejamos el conflicto. Y dimos ahí algunas recomendaciones que nos da la palabra de que seamos tardos en hablar, que seamos prontos para escuchar, que seamos también prontos para evitar el decir cosas que no tenemos que decir, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la palabra que la palabra hiriente, la palabra áspera, y que demos respuestas blandas, ¿no? Que no entremos rápidamente en pleito, en fin, estuvimos viendo todo eso. También vimos cómo se resuelve el conflicto. ¿Se acuerdan que había dos salidas? O te metías en pleito o te metías en discusión, y comentábamos que discutir era esa clave para poder resolver el conflicto, entendiendo la discusión no como la gritería y el pleito a través de las palabras, sino desmenuzar y encontrar la raíz del problema, desechar las piezas malas y construir algo nuevo con lo que nos quede, ¿no? Y después vimos también dentro de las relaciones interpersonales cómo debemos de tratar a nuestras esposas, las esposas cómo deben tratar a sus maridos, y después los padres y los hijos cómo deben de entrar en relación. ¿Se acuerdan? Y dábamos recomendaciones de estar cerca, de estar comunicados, de poner reglas antes de empezar a ejercer disciplina. También vimos, bueno, claro, porque si ponemos, si ponemos disciplina, pero no había reglas en cómo aplicarse, entonces podemos excedernos y entonces podemos hacer que nuestros hijos se desanimen, ¿no? O que no entiendan por qué vienen la disciplina o los regaños, en fin. Y las últimas dos sesiones estuvimos hablando acerca de las relaciones laborales. Si yo soy empleado, tengo que estar pronto para escuchar las instrucciones que me dé mi jefe o mi patrón y ponerlas por obra, ejecutar las órdenes que me den. Puedo hacer sugerencias, sin duda, pero no debo ser desobediente, ni debo ser grosero a la hora de dar una respuesta. Y también, si yo soy empleador, que esto lo vimos el fin de semana pasado, si yo soy empleador, entonces debo de tratar de forma justa a mis empleados. No debo de ser un tipo que se sobrepase con ellos, ¿no? Son seres humanos y vimos que Dios está atento a lo que estamos haciendo con nuestros empleados. De hecho, a pesar de que yo sea empresario y yo diga, no, yo soy mi jefe, no es cierto. Demostramos que quien es el jefe es Dios, y Dios está viendo, está sobreviendo, está supervisando qué estamos haciendo con los empleados. Así es que hay que tener cuidado cómo los tratamos. Si Dios nos ha puesto como jefe de personas, es porque Él confía en que vamos a desarrollar un buen papel y vamos a hacer una imagen de Dios sobre este mundo en relación a los empleados. ¿Sí? Y bueno, hoy terminamos, y terminamos con este versículo de Romanos 12:2, porque al final, si nos damos cuenta, todas estas sesiones, todas estas enseñanzas nos llevan de forma directa o indirecta a concluir esto. Necesitamos, para que todo esto se pueda aplicar a nuestra vida, necesitamos ser transformados. No necesitamos ser cambiados en el sentido
más leve de esa palabra, es decir, como que cambio nada más la forma en la que hablo, o cambio el vocabulario, o cambio... No, tiene que ser algo más profundo, y por eso la palabra de Dios en esta parte es muy clara, y nos dice que necesitamos ser transformados, pero no es una transformación a secas. Ahorita lo vamos a ver. Es una transformación bastante profunda. Ahorita les explico, ¿ok? Vamos a leer entonces esta porción de la Escritura. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! Muy, muy profunda, muy comprometedora, muy confrontadora esta porción de la Escritura, porque primero nos dice que no nos conformemos a este siglo, y la palabra conformar que viene aquí, tomándola del griego, es la misma palabra, bueno, de esa palabra también surge otra palabra que tenemos en español, que es esquema. Y esquema finalmente es una figura, es una forma. Y a lo que se refiere esto de no os conforméis es que no tomemos la forma o la figura que tiene este siglo. Es decir, que no nos adaptemos a lo que hoy día corre como moda o corre como estilo de vida, porque entonces nada va a cambiar en esta vida para nosotros. Vamos a seguir siendo igual, y vamos a tener los mismos conflictos y los mismos problemas, y vamos a tener las mismas fallas, y vamos a permanecer en el error, y vamos a continuar sin prosperar. Si queremos prosperar, entonces lo que necesitamos es primero ser rebeldes a la corriente, a la moda, al estilito de vida que tiene este siglo. Y ya decíamos en una de las sesiones que en este siglo lo que hacemos es aplaudirle al tranza, al que roba, al que es corrupto, ¿no? O al que tiene mucho dinero y desprecia a los pobres. O aplaudimos a los que son muy hábiles para engañar, y hasta queremos ser sus cuates y queremos aprender sus mañas, y queremos aprender, porque les decimos, no les decimos mañas, ¿verdad? Le decimos que queremos aprender sus habilidades, ¿no? Y en realidad deberíamos de ser diferentes. Queremos algo diferente, decía Albert Einstein. Dice, pues deja de hacer las mismas cosas que haces, porque si haces lo mismo todo el tiempo, pues vas a tener los mismos resultados. ¿Quieres resultado diferente? Entonces haz algo diferente. Ok, entonces no nos conformemos, dice, no tomemos la forma ni el estilito de vida que tiene este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Uf. Como está escrito en el texto original, dice que suframos una metamorfosis. Que suframos una metamorfosis a través de la cual nuestra mente sea renovada. Perdón, no soy mariposa ni mariposo, pero sufrir una metamorfosis, digo nada más considerando a la mariposa, ¿saben lo que ocurre, no? Que es primero un gusano, después se envuelve en una serie de fibras que produce ese mismo gusano, y forma una cápsula, y adentro de esa cápsula se deshacen los tejidos, se reordenan, se reconstruyen, y después de eso sale un individuo totalmente diferente. Ya no es un gusano
que tiene patas cortas, que es gordo, que está dividido como en anillos, ¿no? Ahora sale algo que tiene alas, que tiene patas delgadas y que vuela. Y eso es a lo que se refiere aquí. Que suframos una metamorfosis, una transformación radical, total, absoluta. Bueno, yo ya me voy, gracias. El desafío es enorme. Si quiero prosperar, entonces tengo que dejar el estilito de vida que traía hasta el día de hoy. Y debo de sufrir una metamorfosis, debo de estar dispuesto. ¿Sabes? La mariposa solo nace si sufre la metamorfosis. Si no, el gusano queda ahí y muere en algún momento. Pero siguiendo su naturaleza, el gusano deja de ser un gusano, se convierte en una mariposa, pero esto no ocurre en el momento en el que él quiere o en el momento en el que se le ocurre, sino que dentro de su propia naturaleza ya viene programado. El poder transformarse, el poder sufrir esa metamorfosis, cambiar de forma. Está en su naturaleza. Si se resiste, va a morir. Por eso los gusanos no se resisten, tienen que cambiar. Llegado un momento tienen que cambiar. Si no cambian, mueren. Yo recuerdo que hace algún tiempo utilizábamos, y me imagino que todavía los agrónomos siguen utilizando lo mismo, utilizábamos para controlar las plagas de los gusanos unas sustancias que eran unas hormonas propias de los insectos que evitaban que llegaran a la metamorfosis, o que si empezaba la metamorfosis, esta no se concluyera. Y así morían. Y mi querido amigo, si tú no vas a estar dispuesto a sufrir esta transformación, esta metamorfosis, muy probablemente, bueno, primero nada va a cambiar, ¿no?, para ti, pero muy probablemente termines muriendo espiritualmente, atravesado por los mismos problemas que te han arrastrado hasta acá. Y en tu naturaleza está puesto el poder ser transformado. Ah, ¿cómo crees? No, yo no lo siento. No, ahí está guardado. El tema es activarlo. Y eso solamente se hace a través de tu voluntad, a través de tu deseo de cambiar. Si ahorita no lo sientes ni lo tienes, no hay problema, llegará el momento. Y cuando llegue, lo mejor es que lo dejes fluir y que venga entonces el cambio. Y si para ti ya llegó ese tiempo, adelante. Avanza a ser transformado. ¿Y cómo va a ser transformado? Dice que por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente tiene que cambiar, tu forma de pensar tiene que cambiar, tu forma de ver la vida tiene que cambiar. Las experiencias que hasta ahora has tenido las vas a tener que tirar a la basura y vas a tener que abrirte a tener nuevas experiencias dadas a partir de esa mente renovada, de esa nueva forma de ver, de esa nueva forma de pensar. ¿Y esto qué va de qué te va a servir? Claro, vas a prosperar, pero ¿para qué? Y lo dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo más interesante es que dice, esta parte de comprobar,
Es como cuando haces un experimento científico para comprobar la calidad buena de algo. Ese es el sentido que tiene. Para que pruebes que esto es bueno. Para que pruebes qué buena es la voluntad de Dios para ti, que es agradable y perfecta. Y lo interesante de la palabra perfecta es que es completa, que no le falta nada. Es el sentido que tiene esa palabra. Si sigues viviendo como hasta ahora lo has hecho, sin cambiar nada, ¿de qué te sirvió? ¿Te dio algún buen resultado? Si no te ha servido para nada el estilo de vida que has traído, y al contrario estás preocupado por prosperar y sigues atorado en la prosperidad económica, cuando lo que tenías que hacer es prosperar tu alma a través de meditar en la palabra de Dios, a través de que esa palabra transforme tu mente, cambie tu estilo de vida. Si eso no lo has permitido, y si esa transformación no la permites, entonces medita nada más en algo. ¿De qué te ha servido? A ver, si tu estilo de vida, lo planteo o lo vuelvo a plantear desde una perspectiva tal vez ligeramente diferente, si tu estilo de vida hasta ahora no ha sido el que te ha llevado a prosperar y estás atravesado por 1000 problemas, ¿qué esperas entonces para cambiarlo? Permíteme leerte 2 cositas nada más. El versículo 36 del capítulo 11, que está un poquito arriba de lo que leímos, dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Y a quién se refiere? Se refiere a Cristo, se refiere a Dios. Porque de Cristo, y por Cristo, y para Cristo son todas las cosas. Tú y yo, y este mundo, y este universo, y los animales que hay, y las plantas que hay, todo fue hecho por Él, fue hecho para Él, le pertenecemos. Si no volvemos a Él, si no nos reconectamos con Él, que es nuestro hacedor, esta vida no tiene sentido. Así es. Mi vida tuvo sentido cuando leí eso. Entendí que habíamos sido hechos por Él, habíamos sido hechos para Él. Y entonces ya mi vida tenía un destino, un sentido, un propósito. No llegué aquí por accidente. Él me permitió vivir. Y vivir para Él. Y para darle a conocer a otros esta razón de vida. Y nos dice después, iniciando el capítulo 12, en el versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si lo ponemos en otras palabras, diríamos, como somos de Él, porque Él nos hizo para Él, lo que nos queda como consecuencia es que, atenidos a esa misericordia que Dios tiene por nosotros, nos presentemos delante de Él, dejando muerto, sacrificando nuestro orgullo, nuestra vanidad, y que le rindamos a Él el honor debido.
como Dios. Y que entonces dejemos de seguir lo que este siglo nos ofrece y que transformándonos, por su palabra obviamente, comprobemos la oferta que Dios nos hace, que es buena y que es completa para nosotros. Ahora, ¿cuál es esa oferta? Mira, vamos un poquito atrás al libro de los Hechos, en el capítulo 26, en el versículo, empieza la narración desde el 12, versículo 12 del capítulo 26 y termina allá casi llega hasta el 32, pero bueno, esta es una narración donde Pablo, el apóstol Pablo, está hablando ante un rey griego y le está explicando cómo fue que él llegó al conocimiento de que Jesucristo era Dios, y fue una manera tremenda en la que Pablo, que iba persiguiendo a los cristianos y los quería matar, se los quería arrastrar hasta Jerusalén para que se los ejecutaran y demás, él en ese camino se topa con Cristo. Dice que iba a caballo y de repente una gran luz lo ciega, o lo pone ciego pues, y él cayó a tierra. Obviamente el caballo debió de haber relinchado, debió de haberse espantado, y él cayó a tierra, y de repente escuchó una voz que le decía: Pablo, Pablo, es complicado para ti estar dando de patadas contra el aguijón. Y entonces él dijo: ¿Y quién eres? Porque él no podía ver, la luz lo dejó ciego, ¿no? Y le dijo: yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Uf. Y en ese momento él dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y es curioso, Jesús le dice: levántate, ponte sobre tus pies, en el versículo 16, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es la oferta de Dios para ti el día de hoy? Que mediante el creer en Jesucristo recibas primero perdón de todas las fallas que tú has cometido, de todos los errores. Y no nada más los de ahora, sino los que puedas cometer después. Y que recibas la herencia entre los que ya han creído en Jesucristo, los santificados. Que santificado es apartado. ¿Y cuál es esa herencia? Esa herencia es la vida eterna. Pero esa vida eterna incluye tu prosperidad desde ahora. Que te vaya bien desde ahora. Y sigue narrando Pablo, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mi amigo, mi invitación en esta tarde es a que abandones ese estilo de vida que no te ha traído nada, que te vuelvas a Dios, que te arrepientas de lo que no ha sido hecho correctamente, que esa viene a ser parte de la transformación, de la renovación que vas a tener que hacer, y que aceptes la oferta de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que es para tu beneficio, que te va a llevar a una vida eterna,
Porque aquí lo que está en juego no es tu prosperidad nada más, es tu eternidad al final. Dios te hizo por Cristo, para Cristo, y te hizo un ser eterno. Y eso es lo que Él quiere contigo. Te quiere prosperar. Quiere demostrarte su buena voluntad. Pero tú lo que necesitas es arrepentirte y reconocerle como Dios, como Señor. Fíjate nada más lo que nos dice aquí en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tu vida puede ser transformada completamente. Las cosas viejas del gusano pasaron. Son hechas nuevas. Alas para volar, patas delgadas, colores brillantes. Eres totalmente nuevo. Y me dirás, ¿cómo puedo llegar a eso? La clave está en Romanos. Qué carta tan brutal. Romanos, está tremenda. Y nos dice en el capítulo 10, versículos 8 en adelante, nos da la clave de cómo es esta transformación. Y te vas a reír de lo sencillo que es. Pero así es. Gracias a Dios que no es complicado. Lo único que pide Él, y lo vimos en una de las enseñanzas, es: dame, hijo mío, tu corazón, dice en Proverbios. Dios no te pide una religión ni un cambio en esas cosas, sino lo que te pide es un cambio de corazón. Es decir, entrégale el corazón tuyo, entrégale tu voluntad, permítele ser a Él a través de su palabra, permite que su palabra, a través de la lectura y de la meditación, vaya llenando tu corazón. Pero para que esto ocurra, tiene que ocurrir primero esa transformación, y esa transformación es volverte hijo de Él. Ay, ¿cómo sé que hay que volverse hijo de Él? Bueno, a ver, nada más rápido, vamos al Evangelio de Juan. Y en el capítulo 1, empezando así directo, versículo 11 y 12, dice: a lo suyo vino. ¿A lo suyo? ¿Quién vino a lo suyo? Jesucristo. ¿A qué vino? Ahorita lo vamos a ver rápido. Pero Jesucristo vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Los judíos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes que recibirle, tienes que creer en su nombre, para que tengas la autoridad legal, que eso significa potestad, la autoridad legal de ser hecho hijo de Dios. Todos dicen: ay, no todos somos hijos de Dios. No, solo los que creen en Jesús. Solo los que creen en su nombre y que le reciban como su Señor y Salvador. Jesucristo mismo habla en el capítulo 3 de este Evangelio de Juan. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvó por Él. A eso vino, a salvarnos de nuestra vana manera de vivir, de esa forma vacía que tenemos, de perseguir las riquezas en lugar de perseguir la prosperidad que Dios da. Ahora, ¿cómo nacemos de nuevo entonces? Que esa fue una pregunta que dijo Nicodemo, ¿que tengo que entrar en el vientre de mi madre otra vez? Y Pablo lo pone muy claro aquí en Romanos. Volvemos a Romanos, capítulo 10, versículo 8. ¿Mas qué dice?
Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe, de confianza, de creer con todo tu corazón. Y esta es la que predicamos, esta palabra es la que enseñamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 13. Así es que, si de algo sirvieron estas sesiones de enseñanza, si de algo pudieron traer luz, si de alguna manera pudieron traer luz a tu vida, a tu conocimiento, a tu mente, solo fue para esto. Para que puedas entender que sin Jesucristo no la vamos a hacer. Que sin su presencia en nuestras vidas no la vamos a levantar. Que sin obedecer sus enseñanzas nada nos va a salir bien. Que si queremos prosperar necesitamos rendirle nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente a Él. Si tú lo quieres hacer ahora y en este momento, permíteme guiarte en una oración para que te reconectes con Él. Y a partir de ahí, leas su palabra, entiendas, comprendas y seas transformado para que compruebes qué buena oferta te hizo para pasar a la vida eterna. Y eso significa pasar una eternidad con Él. Y lo eterno tal vez no lo comprendemos porque somos seres temporales. Pero será para siempre si tú naces de nuevo, que la pases con Él. ¿Vale? Entonces te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. Que abras tu corazón y que le puedas confesar como tu Señor y tu Salvador con las siguientes palabras. Señor Jesús, reconozco que he fallado. El estilo de vida que he traído hasta ahora no ha servido. A lo único que me trajo fue a tener problemas, a tener el corazón traspasado con muchos dolores, con muchos sinsabores, con muchas decepciones. También decepcioné a otros y herí a otros. Me arrepiento de ello y te pido que me perdones por todos los pecados que he cometido, a todos los que defraudé, a todos los que engañé, a todos los que no les fui leal, a todos los que no les fui fiel, a todos los que traspasé con mis actitudes. Te pido que me perdones por ello. Y te ruego que ahora vengas y seas el Señor de mi vida y seas tú el que tome el control de mi corazón, el que tome el control de mis decisiones, y te ruego que me permitas nacer de nuevo, volver a tener esta relación contigo como mi Señor y mi Salvador. Te lo ruego en el nombre precioso tuyo, Señor Jesús. Y Padre Celestial, yo confieso que Jesús es mi Señor, que ahora Él es mi Salvador, y que yo le tomo y le confieso delante de ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Wow. Hasta los perros ladran. Claro, eso va a ocurrir siempre. Los perros van a ladrar cuando tú te acerques a Dios porque van a tratar de que no lo hagas. Va a tratar de distraerte. Así es el diablo. No le cae bien que la gente se acerque a Dios. Pero si tú hiciste esta oración de todo corazón y realmente te duele y te has arrepentido de esas actitudes equivocadas que tuviste, te tengo una excelente noticia: has nacido de nuevo y empezarás el 2018 con una vida nueva, transformada. Ahora nada más te queda 3 cositas para hacer. Primero,
conseguir una Biblia si aún no la tienes. Leerla todos los días. Toma tiempo con Dios. Aunque sean 5 minutitos. Pero toma tiempo. Platícale cómo te sientes, que eso es orar. Dile, papá, soy tu hijo, vengo aquí a molestar. Me siento mal por esto y por lo otro, o me siento excelente y gracias por lo que está ocurriendo. Y después de que le platiques de cómo te sientes, también se vale que le pidas, es tu papá, es tu proveedor, ¿no? Tal vez a tu papá nunca le pudiste pedir nada, porque no era buen proveedor, o tal vez sí era buen proveedor, no lo sé, pero a tu papá celestial le puedes pedir todo. Tengo necesidad de esto, tengo necesidad del otro, tengo necesidad. Expónlo en esa oración. Pídele que te enseñe a través de su palabra. Y empiézate a leer la Biblia. Un capitulito al día, ¿no? O 3, o 2, o los que puedas. Mi sugerencia es que lo hagas en orden. Léete primero el Evangelio de Juan, y después el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, después el libro de los Hechos, después todas las epístolas, y después el Apocalipsis, y después de eso entras al Antiguo Testamento y lo lees completo. Y a la vuelta tal vez de un año ya terminaste con esa lectura, pero te alimentaste bien. Y en cada lectura que tú vayas a hacer, dile, Dios, enséñame. ¿Qué hay en este capítulo? ¿Qué hay en esta porción que tú me quieres enseñar? Y una vez que lo leas, y si no lees el capítulo completo y lees unos cuantos versículos y te paras ahí porque Dios ya te enseñó algo, toma nota, ten un cuaderno, anota lo que Dios te está mostrando. Que primero, ¿qué es lo que estás haciendo mal? Segundo, ¿cómo lo tienes que corregir? Tercero, ¿cómo lo vas a aplicar? ¿Qué va a ser tu estrategia para aplicarlo a tu vida? Y deja que de esa manera vayas sufriendo esa metamorfosis para que alcances el propósito para el cual Dios te creó. ¿Ok? ¿Lo vamos a hacer? Yo espero que sí. Amigos, con eso terminamos. Y espero que esta clave, que es la clave de la prosperidad, sea la que realmente transforme, la que realmente llene tu vida, llene tu corazón. Y que 2018 esté lleno de bendiciones, de conocimiento de Dios, y que empiece la transformación en tu vida, y que alcances la prosperidad, tal como muchos que hemos creído en Jesús lo hemos alcanzado. No me queda nada más que agradecerles todo este tiempo y estén al pendiente. Tal vez, si Dios lo permite, iniciaremos otra serie en otra fecha. Todo depende de lo que mi papá me diga. Yo lo que quiero es obedecer y hacer su voluntad nada más, porque esa es buena, es agradable, es perfecta. Mientras tanto, pues, crezcan, aliméntense. Y si tienen la oportunidad, vayan a alguna congregación. Hay varias congregaciones cristianas muy buenas. Hay varias que enseñan muy bien. Yo he visto algunas de ellas, como Horizonte, por ejemplo. Busca en tu ciudad a ver si hay alguna de Horizonte o de Calvary Chapel o tal vez Semilla de Mostaza. En fin, hay varias. Y hay muchas. Pero busca una iglesia que sea para ti, que se adapte a tu estilo de escuchar, a tu estilo de creer, ¿no? Pero no dejes de congregarte, porque ahí también aprendes. Y permite que esos varones que Dios ha levantado como pastores te enseñen, te guíen a través de la palabra. Y pues no me queda otra cosa más que nuevamente agradecer su atención y nos vemos en la siguiente. Chao.